Bueno, vamos a entrevistar al ministro Milton Bonges. Él antes fue ministro de Agricultura. Le tengo que preguntar por la maca de todas maneras, porque él alguna respuesta tendrá que dar, aunque obviamente no es su competencia porque es el Ministerio de Comercio Exterior. Y hoy es ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. ¿Cómo está, señor Bonges? Bienvenido al programa. Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Primero, bueno, yo sé que antes ha estado pues en el terreno de la agricultura y todo, y este reportaje sobre la maca me ha dejado recontra preocupada. O sea, que vienen los chinos, se hacen pasar por turistas y se llevan la maca. Y luego la comercializan, pagan 4 veces el precio, la sacan de contrabando y se están llevando toda la producción. Bueno, en realidad no corresponde Yo sé que no le corresponde, pero como a mi cartera, antes ha sido pero de agricultura. Lo que hay que ver acá es efectivamente hasta qué punto esto linda en la ilegalidad o no. ¿No? Siempre un problema relacionado a la producción local hay que verla desde 2 puntos de vista, ¿no? De los productores y del resto de agentes. Hasta lo que supe no tuve la oportunidad de ver el reportaje porque justamente tengo un hermano que ha venido unos días al IME y apenas lo vi anoche. Pero hay que ver hasta qué punto la producción termina beneficiando a los productores agrícolas que son de subsistencia, ¿no? ¿En qué medida también? Claro, les pagan 4 veces, obviamente ellos van a preferir vendérselo a los chinos. Y claro, y en esa dinámica hay que ver quién es el que gana y quién es el que pierde, ¿no? Es cierto que el país durante muchos años no protegió su material genético. Nosotros cuando estuvimos en la cartera iniciamos un proceso de registrar en Indecopi varias de las producciones locales, con la finalidad de que sea el productor el que tenga la mejor parte del precio en la cadena de comercialización. Claro. Históricamente los productores de maca tenían precios bajos por su producción y el gran margen se lo llevaba el intermediario y también el transformador, ojo. Ahora, lo cierto es que ellos están llevando la maca para lo que usted está refiriéndose, por el lado genético, ¿no? Ellos están comprando la producción para luego sembrar en China. Mira, la verdad es que yo creo que, acuérdate, este tema hace muchos años, ya el material genético de Perú salió, la noticia de que se había ido el material genético de la maca, yo la recuerdo de fines de los 90, incluso hubo un caso famoso vinculado a un personaje alto de gobierno en esa época. Y lo que hay que tener son políticas serias para darle el mayor aprovechamiento a la producción nacional. No, es una desgracia, ¿no? Se lo preguntaba porque por su cartera anterior, pero la actual está súper movida. Primero. Ayer Mayorga se presentó en Cuarto Poder y por supuesto dijo que él no está ni confundido ni nada, que sabe bien diferenciar lo público y lo privado, pero que entiende que puede haber reuniones con privados, porque usted habrá escuchado a Bugatás en el programa que conduzco en América, dijo que definitivamente en este gobierno hay lobbies. Y es obvio, ¿no? O sea, creo que no sincerarse es tapar el sol con un dedo. ¿Usted está de acuerdo con Bugatás? ¿Cree que en este gobierno sí hay lobbies y que no decir como Ana Jara que no, que es imposible, es pecar un poco de ingenuo? Lo que pasa es que hay lobbies y lobbies, ¿no? ¿Usted a qué lobby pertenece? Yo no pertenezco a ningún lobby. Lo que quiero decir es, cuando uno es responsable de una cartera sectorial, uno se reúne con la gente del sector. Por ejemplo, para ir al caso de agricultura, si uno es ministro de Agricultura y no se reúne con los productores de maca, no se reúne con los productores de papa, no se reúne con los productores de café, no se reúne con los agroexportadores, no se reúne con los agroindustriales, entonces, ¿cómo puedes tomarle la temperatura a tu sector y saber hacia qué lado tienes que tomar determinadas medidas? Pero ¿cómo deciden ustedes, y hablando ya de su sector de vivienda, con qué privado se reúne? La política es abierta. Nosotros no sabemos con quiénes se reúnen. Por supuesto, está en la agenda del ministerio. Todos los días es pública. Lo que no hacemos... La agenda es pública, pero no sabemos de qué hablan. Perdón, mejoro mi pregunta.
Claro, porque usted puede de repente reunirse con alguna inmobiliaria, con algún grupo inmobiliario que por ahí quiere hacer una asociación público-privada. Con asociaciones de beneficiarios, exacto, con grupos de pobladores que quieren hablan. su proyecto de agua, con alcaldes. En cada uno de los interesados presenta un problema. Lo que sí no hacemos en este gobierno es ir a escondidas a sitios fuera de la oficina, a suites o a cualquier otro lugar, a hacer negociaciones de Estado. O sea, digamos, las negociaciones de Estado las hacen en las instituciones del Estado. Con las personas relevantes, en presencia de los funcionarios. Entonces, un ministro tiene que tomar decisiones sobre la base de todo tipo de información, y ahí está la transparencia de un gobierno. Entonces, uno toma las medidas en función a tomar contacto con el problema indirectamente, pero también directamente. Si uno no le toma ¿cómo diagnostico a un paciente si no le he hecho el análisis? De acuerdo, y imagino que recontraimportante en un funcionario, en un ministro como usted y como los demás, conversar con la gente del sector. Pero he leído muchos análisis, muchos artículos de opinión sobre lo que ha sucedido con los Cornejo Leaks. Entonces hay quienes dicen, no voy a mencionar nombres, pero por ahí, bueno, si fulanito le escribe a sutanito y tiene la puerta abierta de los 2 emails de ambos ministros, ese fulanito o esa sutanita son ciudadanos altamente privilegiados, porque para empezar yo no tengo el correo personal ni siquiera de usted. Entonces, ¿cómo filtrar? O sea, ¿cómo saber quién sí y quién no? A ver, los correos de los ministros son públicos. Sí, pero en este caso era un correo personal. Bueno, esa era la opción del ex ministro Cornejo, que creo que entiendo por un tema de sincronización de su agenda. Yo particularmente uso el correo oficial. ¿Solo el correo oficial? Sí, claro, uso para asuntos de trabajo el correo oficial. Obviamente tengo también mi correo personal para mis comunicaciones personales, obviamente. Yo no uso el correo me queda claro. Para conversar con... Pero a lo que quiero llegar es, usted nos está diciendo, digamos, de una manera serena y reflexiva, que sí existen lobbies con sectores privados, que existen discusiones con empresarios, con grupos de inversionistas, como imagino que sucede en todos los gobiernos, y que eso se realizan dentro de las instituciones públicas. A ver, lo que yo quiero decir es que un ministro que está a cargo de la política sectorial debe de reunirse con todos los actores vinculados a la problemática de su sector. Yo me reúno con asociaciones de beneficiarios, asociaciones de pobladores, alcaldes, congresistas, empresarios, inversionistas, representantes de las empresas prestadoras de servicios que son funcionarios públicos, etcétera. Y se reúne con porque de otra forma, la única manera de tomar decisiones es a través de información indirecta. Uno no puede tomar decisiones, sobre todo decisiones públicas de Estado, con información indirecta porque lo leí por el periódico o porque alguien me contó que este era el problema. ¿Y cómo llama usted a esas reuniones? ¿Las llama lobbies o las llama...? Reuniones de trabajo que están perfectamente programadas y se dan cuenta. Pero que tranquilamente podrían ser sinónimo de lobbies. Como le digo, depende de lo que se entienda por lobby. En su acepción no despectiva, un lobby es una gestión de intereses particulares donde se debe transparentar. Así es. Por eso todo esto es... Tengo que ir a la pausa, pero todo esto para preguntarle por qué Ana Jara ha dicho que no hay lobbies en este gobierno. O sea, ella misma se ha puesto el techo de cristal, porque estoy convencida de que cuando ha sido ministra de la Mujer y que cuando ha sido ministra del Trabajo, no solo ha conversado con los sindicalistas, también ha conversado con los empresarios. O sea, yo me he enterado de reuniones y reuniones que ella ha sostenido con empresarios, con sindicalistas, sus viajes al sur. Entonces ella no puede decir que no ha tenido acercamientos, lobbies, como se quieran llamar. Yo creo que el tenor de la palabra lobby en algunos conceptos trae la connotación esta negativa, despectiva, ¿no? En el lenguaje popular. Por eso, cuando empezamos esta conversación, precisé que entendíamos por lobby.
y decía yo que habían lobbies, los transparentes, los que son partes de la gestión. Es que si uno no se reúne con los actores directos, ¿qué tipo de política puede diseñar? Entonces tiene que, lo malo es cuando se negocia bajo la mesa, cuando se de manera se va fuera y cuando rifo favores, y cuando me voy a visitar a alguien, no sé, ahora, en lugares inadecuados, ya, pero podría en un lugar sumamente adecuado, como es un ministerio o como es Palacio, también tranquilamente llegar a acuerdos debajo de la mesa. Bueno, pero o sea, no digamos, es el caso, el lugar ¿no? es como que el hábito no hace al monje, el lugar no hace al lobby. No, a ver, ya en el, digamos, yo no tengo ningún elemento de juicio para decir, yo particularmente cuando recibo a alguien, me cuido mucho de estar acompañado por otras personas, ¿no? Nunca solas. No, Okay. porque eso le hace bien a todos. Y es más, muchas veces, la y le mayor hace bien cantidad a de usted. veces con gente de planta, para que no haya duda de que me reúno solo con mi asesor ¿Y entonces etcétera, quién está ¿no? confundido? ¿Mayorga o Abu Gataz? ¿En qué sentido? Porque Abu Gataz le dice a Mayorga que él está más que confundido y que es preocupante y peligrosa su situación porque no sabe distinguir sobre la mesa, eso es lo que ha dicho Abu Gataz, que es público y que es privado. Y entonces Mayorga dice ayer que sí sabe y que el hecho de que ha pertenecido a varias instituciones y que ha sido director de muchas empresas, que sería largo enumerarlas, no quiere decir que luego él vaya a beneficiar, pero lo que dice Abu Gataz es que hay un conflicto de intereses serio en el ministro de Energía y Minas. Mi pregunta es, ¿quién está confundido? ¿Abu Gataz o Mayorga? Yo creo que hay un tema también de definición que pasa lo mismo que hablábamos hace un momento, que algunos entienden que la acepción del lobby es solamente negativa y otros consideran que la acepción del lobby es neutra, que más bien es como una pistola no es mala o es buena, una pistola si sirve para que la policía defienda la vida es buena. Si la usa un delincuente para matar, es mala. O sea, la pistola, como el lobby, no es malo o bueno per se. El tema es el uso que se le da, y por eso lo que nosotros tratamos de hacer es ser muy transparentes y muy abiertos en todas las reuniones, y por eso los portales de transparencia. Qué diplomático que es ministro Bonges, no quiere decir quién se ha equivocado, ¿no? Abu Gataz está absolutamente convencido de que Mayorga sí tiene conflicto de intereses. Usted no, por lo que veo. A ver, lo que yo digo otra vez es... O sea, lo que usted dice, solo quiero saber su opinión del ministro Mayorga. ¿Usted cree que está bien que sea ministro, que en verdad es un hombre transparente, que no hay nada raro en su función? Bueno, al ministro Mayorga tiene una trayectoria profesional impecable, jamás de eso nadie duda. Lo que dice Abu Gataz es que duda de su separación. Lo que pasa, Milagros, mira lo siguiente: un ministro especializado en un tema tiene que haber tenido experiencia previa en los temas en los que ahora administra. Es muy difícil concebir un ministro de Energía y Minas que no haya tenido experiencia laboral previa en el sector Energía y Minas. Y lo mismo pasa también al otro lado. El ministro de Ambiente tiene su experiencia previa en temas de manejo de ambiente a través de ONGs. O sea, un ministro es un gerente especializado en un sector donde tiene que haber tenido principalmente experiencia previa en ese sector. Claro, le van a preguntar a usted qué experiencia tenía en vivienda. Yo en vivienda y en agua y en saneamiento trabajé en el Banco Mundial, en el programa de agua y saneamiento, fui jefe del sistema de inversión pública durante 10 años en el Ministerio de Economía y Finanzas, he estado vinculado toda mi vida a temas de inversión pública. Y por eso el presidente lo convocó. Vamos a ir a la pausa. Salvados estos... entrampamientos, pues, ¿qué hay en su gabinete? Yo no tengo la culpa, ministro Bonges. Yo tampoco. Creo que nadie tiene la culpa de lo que sucede. Hablemos un poco, yo sí quiero preguntarle mucho sobre la planificación de la vivienda en el Perú, porque creo que las ciudades están creciendo de manera desordenada, caótica, no solo en la capital, sino en provincias, y con el último anuncio del presidente Humala en el
en el departamento de Junín, me he quedado un poco preocupada. Me gustaría preguntarle varias cosas sobre los planes de vivienda y saneamiento. Vamos a regresar con el ministro Bonges. Las preguntas, bienvenidas. Ya venimos. Estuve muy atenta a leyendo los discursos de las presentaciones del ministro Bonges. Yo creo que hay una buena noticia para todos y es que el ministro lo ha explicado bien. Antes teníamos 2/3 de la población en las zonas rurales y 1/3 en la urbe. Ahora es al revés. Y esto creo que nos tiene que alegrar a todos. Sobre todo, yo sé que no todos hemos tenido la oportunidad de viajar por todo el Perú, pero yo he tenido la bendición por mi carrera de ir a los centros poblados, de viajar mucho por las entrañas de nuestro territorio. Y el gran problema del desarrollo está justamente en los centros poblados, en zonas absolutamente alejadas donde habían 10 viviendas, 7 viviendas, y uno decía, claro, ¿cómo hacemos para que llegue todo el desarrollo a estos polos tan aislados? El ministro Bonges, la buena noticia que ha dado es que ahora el mundo es al revés. Tenemos 2/3 de la población en zonas urbanas y solo 1/3 en la zona rural. La gran pregunta, ministro, que yo tengo es, ¿qué va a hacer este gobierno en lo que le queda para planificar con seriedad el crecimiento de la urbe? Lima es un caos, usted lo ha visto y no sé, me gustaría escuchar su preocupación como ministro de Vivienda, pero no solo en Lima, en provincias se está creciendo de manera desordenada. ¿Cuál es la propuesta que usted tiene? Mire, de hecho, lo que ha pasado con el crecimiento de las ciudades responde a dinámicas distintas en periodos distintos, hasta los 90s, principalmente, sobre todo en los 70s, 80s y 90s, era población que salía de sus lugares de origen y llegaban a las ciudades a buscar un futuro mejor, pero muchas veces también expulsados por la violencia, por el terrorismo. Por la violencia interna, ¿no? Por el terrorismo. Y muchas veces llegaban y se asentaban donde podían, en el arenal alrededor de la ciudad, y eran invasiones que tenían un sentido lógico. Lamentablemente ya en la década del 2000 las invasiones no fueron producto de la violencia interna y más bien ha respondido a un crecimiento, a unos vacíos legales y a mafias como las que han estado de moda últimamente, que promueven invasiones sobre propiedad pública, sobre propiedad privada, de forma que cuando uno crece por invasión y no por planificación, entonces terminamos teniendo los caos que tenemos. Lo que nosotros estamos haciendo decididamente es primero combatir estas mafias. Hemos sacado 2 modificaciones legales hace 3 semanas donde desincentivamos, esperamos de manera definitiva el accionar de estas mafias que invaden. Hemos dispuesto, yo no sé si recuerda que hasta hace 3 semanas el periodo que uno tenía para expulsar a un invasor de su propiedad eran 24 horas. Y las mafias organizadas aprovechaban los fines de semana, etcétera, etcétera. Y se organizaban muy bien. Así es. Hoy día, si a mí me invaden, desde el momento en que yo me entero, tengo 15 días para que sin juicio pueda desalojarlo, y la policía bajo responsabilidad lo tiene que hacer. Eso me parece una buena medida. Y de hecho ya hicimos los primeros operativos, hemos desalojado una invasión ahí en Santa Rosa sobre propiedad pública. Para la propiedad pública no hay en tanto la propiedad es imprescriptible. No hay prescripción, o sea, digamos, en cualquier momento se puede desalojar. En cualquier momento ya no tengo que ir al juez. De acuerdo, pero ¿qué hacemos con el programa Mi Vivienda? ¿Qué hacemos con el sueño de todos los peruanos de tener un techo propio? Y sobre todo, ministro, de tener agua y desagüe, de saneamiento. Son cosas distintas. A ver, en el tema de agua y saneamiento, el esfuerzo financiero que ha hecho este gobierno es el más grande hecho por ningún gobierno. Al 30 de junio, la cartera que dirijo había transferido 2.400 millones de soles a los gobiernos subnacionales para ejecutar obras de agua y saneamiento en el interior del país. Pero usted ya ha visto lo que pasa cuando les pasan el presupuesto, ¿no? Mire lo que hizo Álvarez, o sea, nunca terminaban las obras de saneamiento. Pero hay de todo en la viña del Señor. Hay los que
los que hacen mal las cosas y que se vayan presos por irresponsables, pero hay los que hacen bien las cosas también. Nosotros encontramos, por ejemplo, en zonas rurales que solamente 1 de cada 3 hogares rurales tenía acceso a agua limpia. Hoy día es 1 de cada 2. Y vamos a irnos el 2017 con 2 de cada 3 familias con agua y saneamiento. O sea, usted nos promete que cuando se vaya del gobierno, 2 de cada 3... De cada 3. O sea, 75% de la población rural va a tener acceso a agua limpia. Nosotros Ministro, estoy tomando nota. Nosotros encontramos a 1/3. O sea, claro, poco más del 30% con acceso a agua. Y lo hemos subido por encima del 50%. Hemos subido las coberturas de agua en este gobierno en 18 puntos porcentuales. Es un esfuerzo enorme, enorme el que estamos haciendo, porque el presidente, y lo dijo desde el principio, tenía como una prioridad de su gobierno el acceso al agua, entendiendo que agua es vida, es salud, es lucha directa contra la desnutrición infantil. Bueno, yo espero que poder volver a entrevistarlo y le agradezco. Usted es uno de los pocos ministros que acepta venir a mi programa. Los otros no me quieren mucho, pero ojalá usted pueda tenderme puentes. Encantado. Y yo sé, usted es un ministro que siempre acepta darnos entrevistas, su agenda es un poco complicada, pero solo tengo una última pregunta y le pido una respuesta corta porque tengo que entrevistar al fiscal Checa. ¿Qué acciones concretas está tomando usted para combatir a estos sicarios, a estas malas prácticas que hay con ciertos, entre comillas, porque yo ni siquiera los llamo sindicatos de construcción civil, que van y extorsionan a los inversionistas, a las pobres personas que están ahorrando lo que pueden para construir su casa y de pronto hasta le tienen que pagar coimas y sobornos y extorsiones? ¿Qué está haciendo en su cartera? Lo acabo de ir en carne propia de una persona cercana a mi familia que acaba de ser extorsionada. El gobierno está desarrollando una estrategia que no puedo revelarla porque ¿pero está haciendo algo? ¿Va a hacer algo? Y el Ministerio del Interior con el Ministerio de Trabajo están liderando conjuntamente esa estrategia que está en plena implementación y nosotros estamos dando el apoyo atrás. No puedo mencionar los detalles por obvias razones. Pero cuando se ejecute, por favor, lo vuelvo a entrevistar porque en verdad es criminal. Es un cáncer que hay que eliminar. Muchas gracias, ministro Bonges. Le agradezco mucho su participación en el programa y buena suerte con este compromiso de darle a 2 de cada 3 peruanos que viven en la zona rural agua y desagüe, que es un derecho. Así es. A vivir con dignidad y con decencia. Me voy a la pausa y regreso con el doctor José Luis Checa Matos. Este hombre es casi un héroe dentro de la Fiscalía, pero ha sido maltratado. El fiscal Checa Matos es el que se atrevió a dar luz verde a los policías que allanaron, incautaron, no sé, él me va a decir mejor el término, detuvieron, inspeccionaron, dijeron, a ver, abran la camioneta de Álvarez. ¿Y qué pasó? Lo castigaron. Ya saben todo lo que pasó con el policía, ¿no? El policía que vino, dicho sea de paso, el policía está mal, ¿no? Ya nadie lo ayuda. El ministro del Interior dice que sí lo ayuda. Urresti, pero ministro, el ministro Urresti mucho ruido hace. Y a veces las cosas que realmente importan no las atiende. Ahora Urresti dice que él no ha prometido, que va a capturar a Orellana, que no ha prometido que va a capturar a Jiménez y menos a Martín Belaúnde del Ocio. ¿Qué ha prometido entonces el señor Urresti? Creo que le hace falta un poco de memorex. En fin, ojalá y algún día también acepte darme una entrevista. Me voy a la pausa y regreso con José Luis Checa Matos, que nos va a contar todo su tormento en la Fiscalía. Ramos Heredia se la tiene jurada y yo creo que él también se la tiene jurada al fiscal de la Nación. Ya regresamos.